En las dictaduras que ha habido en la historia, no sé, podríamos pensar en la de Franco en España, el mismo Hitler en Alemania, o de nuestro continente Videla, por hablar de algunas, cuando se hablaba de la detención de personas a las que les imputaban delitos que no podían demostrarles, pues estamos hablando ya en ese momento, aunque no se definiera de tal manera, de la prisión preventiva oficiosa. O sea, no hay nada más facho, más fascista, más de derechas que la prisión preventiva oficiosa. Entonces es increíble que a estas alturas, después de lo que acaba de aprobarse el día de ayer en la Cámara de Diputados, el agregarle a la lista de delitos que ya de por sí eran muchos de prisión preventiva oficiosa, otros más. Es de verdad hablar de que la organización delictiva de la secta es bastante de derechas. Es muy, pero muy fascista. Así, con toda la extensión y con todas las letras. Son de verdad fachos hasta la pared de enfrente. Dice Jack Sagal, ampliación de la prisión preventiva oficiosa, aun cuando el Estado mexicano fue condenado por la Corte Interamericana. Ampliación de la militarización, supresión, neutralización de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, jueces sin rostro, manipulación de cifras de desaparecidos. Todas son políticas fascistoides de extrema derecha. Todas. No pueden venir a decir que su organización criminal es un partido de izquierda, adoctrinados. En los últimos días les han dado pruebas muy claras de que no lo son. Pero como sé que ustedes no entienden más allá del 1 más 1, pues puedo comprender que sigan en esa ilusión de que su partido está representando a la izquierda. No, son bastante fachos, muy fachos. Esta reforma que aprobaron ayer viene del Gusano. Él fue el que planteó que se le agregara una serie de delitos a la prisión preventiva oficiosa. Dice en su tweet Jack Sagal que la Corte Interamericana condenó a México ya por esto. Le dijo, tiene que desaparecer la prisión preventiva oficiosa porque va contra todos los derechos humanos. Pero no les importa. Morena amplía y endurece la prisión automática. Mientras dormías, la Cámara de Diputados aprobó una polémica reforma constitucional para endurecer y ampliar la prisión automática. Con modificaciones al artículo 19 constitucional, se añadieron delitos al catálogo de prisión preventiva oficiosa, algunos de ellos extorsión, contrabando, operaciones con facturas falsas, introducción, desvío, producción, preparación, enajenación, adquisición, importación, exportación, transportación, almacenamiento y distribución de precursores químicos y sustancias químicas esenciales, drogas sintéticas, fentanilo y derivados. Ese fue el pretexto. Por esto fue que el Gusano creó esta reforma. Y fíjense, qué chistoso, porque los adoctrinados pueden caer en cualquier momento a la cárcel. Cualquiera de ustedes adoctrinados. Y los pueden acusar de alguno de estos delitos. Y ya se chingaron, O sea, no va a haber poder humano que lo saque de ahí hasta que llegue el día de su juicio y a ver si le ganan al Estado. Dice Juan Ortiz, ¿qué cambió en el último momento? Bueno, quitaron dos. En el debate se aprobaron dos cambios impulsados por el delincuente Ricardo Monreal, que excluyen al narcomenudeo y a la defraudación fiscal. Ojo, dice, esto se mantiene. Esta reforma obliga a los jueces a ordenar prisión automática en todos los delitos contenidos en el artículo 19 constitucional. Esto elimina su capacidad para evaluar otras opciones, sin importar los detalles de cada caso. No importa. ¿Cómo se va a prestar esto de verdad para las detenciones arbitrarias y los encarcelamientos arbitrarios? ¡Qué barbaridad! La prisión preventiva automática, también conocida como prisión sin juicio, obliga a que personas acusadas de estos delitos
sean encarceladas automáticamente mientras esperan su juicio. Sí, como en las dictaduras, con Franco, con Videla. La justificación es reducir la impunidad en delitos graves, pero lamentablemente prevalece el riesgo de abuso y detenciones prolongadas sin una condena de por medio. Esto es, que en nuestro sistema supuestamente nadie es considerado culpable hasta que no lo diga un juez. Aquí no. Aquí ya de facto eres culpable, por eso te quedas en el bote. Ya después a lo mejor el juez dice que eres inocente, pero mientras ya te chingaste unos meses o años en la cárcel. Además, este tipo de medidas ha sido criticado por organismos nacionales e internacionales por su impacto en los derechos humanos. Una vez aprobado en lo particular, se enviará al Senado para su discusión y votación, donde pues porque tienen la mayoría ficticia, la que compraron, pues va a ser aprobado. Son bastante fachos, adoctrinados. Ustedes están aplaudiendo políticas de la extrema derecha en el mundo. Yo creo que ni Milei se atreve a esto. Neta. No sé, en los países donde gobierne la extrema derecha, yo creo que no se atreverían. Pero en México sí, con un cártel que navega con bandera de izquierda. No, hombre, una belleza. Políticas verdaderamente de ultraderecha con un partido de izquierda. Bastante fachos, por cierto. Y mi reserva en un primer momento es excluir una de estas conductas que está contemplada en el dictamen que estamos discutiendo. Les propongo a la Asamblea que se excluya el narcomenudeo, porque me han planteado, compañeros del movimiento, que le demos un tratamiento social para poder generar condiciones de convivencia pacífica y restañar el tejido social, sobre todo en jóvenes. Esta es la primera reserva que les planteo, que excluyamos del catálogo de delitos graves el narcomenudeo. Y la segunda reserva que planteo es excluir la defraudación fiscal como delito grave. Esto en la mayoría de Morena ha sido discutido y tenemos procesos de consulta y de debate intensos, porque la defraudación fiscal, así se interpreta y se describe en cualquier diccionario jurídico, es aquel uso de maquinación, engaño o manipulación para dejar de cumplir con sus obligaciones fiscales cualquier ciudadano o contribuyente. Sin embargo, nosotros creemos que en este momento necesitamos unidad nacional. He hablado, y varios de nosotros hemos hablado, con los sectores económicos del país. Y hoy Morena actúa con responsabilidad, el PT actúa con responsabilidad, el Partido Verde actúa con responsabilidad. Por eso los integrantes de este movimiento planteamos que ahora se excluya la defraudación fiscal como delito grave con prisión preventiva oficiosa. Y una tercera reserva, presidente y asamblea, es muy importante, porque en la hipótesis jurídica del distribuidor de precursores químicos está muy acotada y sirve como espacio para la impunidad y para la liberación de delincuentes condenados o de presuntos delincuentes procesados. Entonces estamos planteando ampliar la hipótesis de los distribuidores de procesadores químicos y de sustancias químicas esenciales que son las que producen las drogas sintéticas como el fentanilo y sus derivados que tanto daño están causando en el mundo, y México no es la excepción. Por eso es que es necesario modificar este artículo en la reserva que planteo, y que los jueces y juezas no interpreten y no liberen indebidamente a los presuntos delincuentes o a los delincuentes confesos por alguna argucia de carácter técnico-jurídica.